Seguimos con más Núcleo 2021, llegando al final, pero solo del primer día, porque recuerden que tenemos 2 sábados más. Nuestro próximo invitado es uno que sabe, un maestro de la estética, uno de los entrevistados también del blog de Image Campus. ¿Sabían que tenemos un blog en Image Campus? Si no lo sabían, es un buen momento para entrar a www.imagecampus.edu.ar y mirarlo. Como les decía, nuestro próximo invitado es para alquilar balcones. Nos cuenta mi compañero Lautaro. ¿Quién es Oscar Carvalho? Bien, Nico, y como bien decís, realmente viene una disertación que es para alquilar balcones. Oscar Carvalho, les voy a contar un poquito, pero me voy a quedar corto seguramente por todo lo que el genio de Oscar tiene para darnos. Escuchen bien, Oscar es escritor, artista visual, cineasta y docente, director de cine, guionista y productor. Tiene 2 largometrajes de su autoría. Se desempeña como asesor freelance para la industria de la comunicación, diseñando contenidos para la puesta en escena y dirección de arte en el cine, los videojuegos y la publicidad. Como escritor ha incursionado el ensayo, la ficción literaria y el guión para cine. Escribe regularmente artículos sobre arte, literatura y diseño. Desde 1986 hasta el día de hoy se desempeña en el ámbito de la arquitectura como asesor, diseñador y perspectivista para diversos estudios, desde el concept art analógico hasta el modelado 3D y la animación. En el ámbito docente se ha desempeñado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, y también en la Universidad del Cine de Buenos Aires, en Argentina, y en el ámbito internacional, en la prestigiosísima Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. Con ustedes, Oscar Carvalho, director de arte. Bueno, en principio, gracias a Eduardo Miretti por la invitación y a Luciana Langa y a todo el equipo. Perdón por este inconveniente tecnológico. Voy a tratar de... Es muy poco el tiempo en general, pero es poco el tiempo para todos. Este tipo de charlas suelen estar referidas muchas veces a, digamos, a dar una suerte de panorama sobre las cuestiones de la industria o las problemáticas, digamos, que la industria pone en el camino para lograr los objetivos. Yo voy a intentar ir por otro lado, digamos, un lado bastante más quizás oscuro, pero que aporta otro tipo de luz, diríamos. Se trata, digamos, el campo del arte, o al menos pareciera que se trata, acerca de la invención. Y la invención es una cuestión de autor. Nosotros entendemos el autor, digamos, como de alguna manera aparece en el siglo XIX, luego de que el filósofo se convierte en ingeniero, y al aparecer toda esta cuestión de la clasificación de las profesiones, hay una voz con una autoridad que dice que las cosas pueden hacerse de una determinada manera. Y ahí hay una fe, una creencia, y entonces el autor es aquella persona que puede reunir, digamos, sus conocimientos, sus intenciones, y la comunidad, la sociedad, le cree. Básicamente es eso. Lo que sucede, digamos, con el campo del arte es que el arte es indeterminado y tiene un grado de subjetividad tan enorme que realmente creerle a los artistas es, de alguna manera, una quimera o una entelequia, una suerte de pensamiento bastante liminar. Digamos que puede decirse que la invención es un discurso autónomo, pero no es un discurso autónomo del artista, es un discurso autónomo de la sociedad. Tratándose de esto, una sociedad de espectáculo, del videojuego, el cine, la animación, nosotros deberíamos pensar que esa invención, en tanto es autónoma de ese registro,
comunitario, tiene una historia. Tiene una historia previa. Desconocer o ningunear, vamos a decirlo con las palabras que corresponden, esa historia es un error garrafal. En esta charla yo no voy a dar ninguna solución de nada, porque las cuestiones del arte no tienen sino soluciones en el campo específico del trabajo. No hay soluciones previas, no hay fórmulas. Digamos, si las hubiera, yo no estaría acá hablando y sería ocioso y, la verdad, bastante terrible escuchar a un tipo que dé soluciones. Pero sí me importa poner blanco sobre negro sobre algunas cuestiones que hacen que la dirección de arte de un espectáculo pase, digamos, por determinadas crisis que son, en realidad, categorías históricas. ¿Qué quiere decir una categoría? Una categoría histórica es algo que sucedió y que ya no sucede más. La ópera es una categoría histórica, no existe más la ópera. No podemos hablar de ópera. Podemos hablar de ópera como un suceso histórico, pero no podemos decir, bueno, yo voy a hacer una ópera. No sé, yo haré otra cosa. Algo que es o que está dentro del registro histórico contemporáneo. Hay un antropólogo, filósofo francés, actual, contemporáneo, de tener 70 y pico de años, se llama Bruno Latour, que escribió un libro que se llama Cogitamus, que quiere decir pensemos. Cogito es pensar, cogitamus es pensemos. Y en realidad tiene un subtítulo hermoso, que es Cartas a las Humanidades Científicas. Son 6 cartas porque son 6 charlas que él da. En realidad, singularmente se las da a una alumna que no puede cursar, y él se entusiasma con la pregunta y escribe estas clases. El trabajo de Bruno Latour, en realidad, es muy específico y muy complejo y muy atinente a nuestro trabajo, a todo el trabajo del cine y los videojuegos, cuidado, porque, digamos, él se dedica a la filosofía de los objetos. Y los objetos en realidad existen o preexisten desde todos los tiempos como una suerte de correlatos que él llama composiciones. Por lo tanto, hay una suerte de rodeos y traducciones, así, esas son las 2 palabras que él usa, para componer finalmente un espectro del pasado que se hace presente en el acto del trabajo del diseño. Él no habla específicamente de diseño porque habla sobre sociedades científicas. Pero casualmente en esas cartas escribe y anota un dato muy curioso, y es el siguiente. Habría que situarse en el medioevo, en el 1600. Galileo, con su precario astrolabio, mirando el cielo hacia la luna. Estamos hablando de uno de los científicos más importantes que, digamos, rompió con algunas cuestiones de la astronomía. Son muchas las cuestiones que Galileo puso a consideración. Pensemos que en esa época las lentes y la perspectiva avanzan desde la protociencia de la visión hacia una visión científica sobre las cosas, sobre los objetos de la Tierra. Y mientras trata de medir unas manchitas que ve en la Luna, esto es muy romántico, cuidado. En realidad se da cuenta que esas manchitas, que todos pensamos que son cráteres, en realidad es la proyección de la sombra de las montañas de la Luna. Esto es un problema de geometría, básicamente. Galileo, como todo científico del pasado, no estaba en un altillo solito, digamos, estaba en un castillo, y era servil, digamos, de
de un señor feudal, Cosme de Medici, que entre otras cosas, aparte de pagar el sueldo y darle y permitirle investigar sobre los aspectos de la astronomía, era su mandante. Debajo de la hoja de los cálculos geométricos para determinar la altura de las montañas y la proyección de la sombra, Bruno Latour cuenta que debajo de esa ecuación hay una línea de horóscopo, algo impensado. Básicamente estamos hablando del mundo oscuro del pasado que se mezcla con la proyección del mundo futuro moderno, las ciencias, el Renacimiento, que es el esplendor del conocimiento científico. Lo que Bruno Latour dice es que ese autor, Galileo, no está aislado en un conocimiento específico, sino que trae elementos, arrastra elementos, compone, mediante rodeos, una suerte de universo mucho más grande y mucho más complejo. Las ciencias, desde luego, y quienes clasificaron las ciencias, ¿qué hicieron? Cortaron la parte de abajo donde estaba el horóscopo y dejaron la parte de arriba, que es donde está la ecuación matemática, que es la que evidentemente hace que nosotros le creamos al señor Galileo. Pero básicamente Galileo estaba haciendo un horóscopo al mismo tiempo. Estaba desarrollando su parte oscura, su parte antigua, que también lo componía astrónomo. Digamos que esta cuestión esta suerte de hermenéutica no es la interpretación de los textos, religiosos en una época, pero ahora se puede extender, digamos. Este trabajo de entender hacia dónde van las cosas, mediante los métodos científicos, no es otra cosa que el mismo método que, dice Bruno Latour, que usamos nosotros para ir a la verdulería y comprar frutillas. O sea, lo discutimos, decimos, ¿van frutillas con crema o más bien vamos a comer dulce de leche? Esto implica una compra, esto implica un discurso de las economías que está condensado en una prueba y el error. Básicamente, digamos, en lo que Bruno Latour dice que el método científico no es más singular en el pasado que lo que nosotros podemos desarrollar hoy. Solamente que la novedad está en el montaje. Qué increíble. La novedad está en el montaje. Quiere decir que aquello que nosotros estamos mostrando hoy como método, de alguna manera, debería mostrar una forma nueva para poder ser creída. Del mismo modo que los científicos lograron ser respetados en su momento. Por supuesto que el dialecto específico del científico no está en duda. No es un juego, digamos, una burla acerca del discurso científico, sino que hay una suerte de respeto que está sobrevalorado. Todos manejamos una suerte de concepto deductivo. Esto es básico. ¿Tomamos el subte o el colectivo? ¿Qué evaluamos? Y un montón de cuestiones. El tiempo, la economía, otra vez. La comodidad. En realidad, después de la prueba y el error, todo eso nos da un resultado, que puede dar verdadero o falso. El método deductivo, ni más ni menos. Pero entonces, ¿qué hacemos con los artistas? ¿Dónde están parados los artistas? No son científicos, no son filósofos. No tienen que demostrar nada.
El artista no debe demostrar nada. Pero en la arena del trabajo, sí, en su propio dialecto científico, tiene la obligación de resolver problemas. Básicamente, el artista lo que tiene que hacer, en todo caso, es resolver en los intersticios de esa historia, de la historia pasada, cómo leer los acontecimientos de los objetos, cómo fueron y alcanzaron un estatus de objeto, y hoy puedan ser reinventados. Este es el problema. Ahora resulta que en el mundo del espectáculo el arte no es autónomo. Ya dijimos al principio que la invención era la autonomía de las comunidades. Eso debería definir todo. Pero si vamos al punto específico acerca de que el artista no está trabajando solo, no es su subjetividad, su indeterminación. Trabaja para un proyecto. Tal vez la dificultad más grande está en cómo romper esa suerte de burbuja preciosa que encierra lo creativo como un hecho que nos acerca a Dios. Esa sería un poco la trampa, ¿no? Si hay algo que puede entenderse como una proyección creativa es Dios, digamos. No hace falta discutir acá que estoy hablando desde un punto de vista teológico. No podemos soslayar a Dios como discusión acerca de la creación de las cosas, de la predestinación, digamos, de este mundo. Si Dios es el emblema de lo creativo, la pregunta es, ¿qué hace el artista con la historia, con Dios, y cómo resuelve un problema tan sencillo y tan complejo a la vez, que es opinar acerca de la forma que tienen las cosas o la visibilidad que tienen las cosas? Pensemos que el mundo tal cual lo vemos hoy en forma contemporánea, es un mundo de artificios. Nada de lo que tenemos, nada pertenece a la naturaleza. En realidad pertenece a un proceso, a una suerte de entropía que consigue devolver un objeto físico gracias a la reunión de materiales que no sospechábamos. Sí, miren la ciudad, miren el resultado de lo que es la luz. Digo, no necesariamente los objetos son físicos, digamos, tienen la física de una materialidad básica, digamos. La sombra también, ¿no? Hablamos en el núcleo pasado sobre estas cuestiones. Quiere decir que el artificio humano es constante, es permanente, es científico, no es artístico. Al arte lo que le queda como discurso es el respeto de poder ingresar en ese intersticio. El punto es que el arte no puede manejarse por sí mismo como una suerte de capricho. Para eso están, digamos, los artistas que en realidad discuten el mundo desde una perspectiva propia. Pero un videojuego no es una perspectiva propia. Seamos honestos. Digamos, si yo pienso realmente que voy a proyectar un edificio para mi solaz, en realidad estoy haciendo trampa. El edificio va a ser ocupado por alguien. Básicamente tengo que pensar en una sociedad que pueda ocuparlo. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está, digamos, el discurso creativo? El discurso creativo es una herramienta de una potencia inusitada, pero que está anclada a la realidad del pasado. Simondon, otro filósofo
francés. Estos franceses son increíbles. No empecemos con los, o sea, son todos franceses, y un par de alemanes. Simondon dice que la imaginación es puro recuerdo. Esto es algo magnífico. Poder entender esto como resultado del discurso sobre la memoria nos deja en principio pataleando. ¿Cómo yo puedo imaginar un recuerdo? Y si no recuerdo, no puedo imaginar. Bueno, la imaginación está como encriptada dentro del recuerdo. Y el recuerdo, básicamente, no es personal. El recuerdo es un largo decurso, una composición, un rodeo, una traducción de la historia de un lado hacia el otro. Si un director de arte tiene que trabajar en el campo creativo pensando que es una suerte de Dios, y es una herejía. No sé, es algo bastante pobre, diría yo. Digo por la pretensión. ¿Para qué tener tanta pretensión? Si en definitiva lo que tenemos que resolver es algo que lamentablemente se llama arte. Si se llamara diseño, departamento de diseño, nadie discutiría tanto. Y la razón que nadie discutiría es que un diseñador se acerca de ingeniería, no al artista. Esta diferencia es clave. Un filósofo no tenía que demostrar nada. Un filósofo simplemente se hacía preguntas. Como dije, en el siglo XIX, el filósofo deviene científico. En el medio está el artista, que no guarda nunca un lugar, básicamente porque él trata de romperlo. Correcto, está bien, eso es parte, digamos, de la, yo diría, del divertimento de estar en esta vida. Uno de los tantos, o uno de los pocos, quizá. Que sean tantos no quiere decir que sean muchos. Pero si el artista está entre el filósofo y el ingeniero, diseñar un edificio, diseñar una película, diseñar un libro, diseñar un objeto tan sencillo como un menú gastronómico y un discurso político, convierte a las cosas en objetos con una utilidad. El arte es un objeto útil. Y el arte, discúlpenme, o sea, no es que lo dije mal, pero faltó una palabra. El arte aplicado al diseño es un objeto útil. Fluye de su propio propósito. Yo abro una canilla y sale agua, ¿no? Correcto. Puedo darle la forma que quiera, pero tiene que salir agua primero, ¿sí? Si no sale agua, no es una canilla. Este es el punto. El filósofo se puede preguntar si sale o no sale agua, digamos, es un tema interesante. El artista no le importa si sale agua o no, pero el diseñador tiene que resolver esa crisis, que es que una canilla es una válvula que impide o deja pasar con libertad el agua. Yo les traje unas imágenes. Hace poco hablaba de esto. Este trabajo se hizo para una película donde... ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí, no? Supongo que sí. Esta fotografía es el aeropuerto de Morón. Y había que ambientar
el episodio histórico donde un espía israelí es secuestrado por el Mossad y llevado como prisionero a su país. Esto ocurre en Argentina en 1960. El edificio ya tiene en la memoria un recuerdo muy bueno porque es un edificio de aquella época. Ya partimos, digamos, bien. La elección, digamos, del sitio es una elección que de alguna manera nos permite articular un discurso sin extrañamientos. Hago una pequeña salvedad. El extrañamiento es parte de la cuestión del arte. No necesariamente yo tengo que ser literal, digamos, con los aspectos visuales, pero de alguna manera cuando los espectáculos son históricos, se basan, digamos, en historias verídicas, un tema que en lo personal, digamos, considero que es la meca del espectador. Al espectador le encanta la recreación histórica y suele ser bastante injusto porque tiene una suerte de entrenamiento en descubrir si los zapatos del actor son correctos o no. Pero bueno, eso es para mí es una perversión porque quien ve un espectáculo tiene que ver otra cosa, pero ese es un tema que da para otro momento. En este caso, lo que sí vamos a ver es que sobre esta fotografía se hace esta apuesta. Es una apuesta que en realidad lo que intenta buscar como discurso artístico es el momento, la inquietud del enigma. No necesariamente hay verosimilitud en el vestuario. Este es un tema bastante simpático porque en la década del 60 no había una renovación en la moda tan inmediata. Vale decir que una persona de 70 años podía vestir un traje de la década del 50 tranquilamente, o sea, 10 años antes. Hoy es casi impensado que alguien se ponga un traje 20 años anterior. Este saquito que tengo puesto, que es de un amigo, es de la década del 50. Pasa perfectamente, pero en aquella época por ahí pasaba mucho más fácil. Esto quiere decir que los elementos que están, digamos, coordinados, voy a tocar el mouse, creo que se ve, el reloj, el mapa, el visor, el mobiliario, y atrás, si pueden verse, las góndolas de llegada del check-in, perdón, son discursos técnicos que no pueden ser alterados en demasía. Pero que yo tengo que recuperar es el campo histórico sensible, que no es ni otra cosa que ese decurso, esa composición de un objeto que existió toda la vida. Esto es lo que plantea el Bruno Latour. La invención no es algo que surge de golpe porque nos sentimos artistas y podemos inventar un vaso, por ejemplo. De hecho, refiere algo muy, muy gracioso. Dice que en la Mesopotamia, cuando alguien oficiaba de acopiador de papiros, bueno, era una suerte de cajero de supermercado, ¿no? Básicamente lo que hacía era una suerte de contralor de los objetos para volverlos comercio. Yo tengo que inventar cómo es el objeto caja de supermercado, y la realidad es que más allá de la forma, lo que yo tengo que tener claro es que eso existe como concepto. Al entender el mundo como un concepto, evito la tragedia de ponerle una forma precisa
y discutible a las cosas cuando en realidad esa forma pertenecen a una estructura de sentido. El diseño de arte, entonces, lo que tiene que tener como premisa previa es entender la condición humana. Suena un poco lejano, quizá. Pero digamos, nosotros podemos recorrer toda la maquinaria humana, todo el artificio humano y entender que realmente se trata siempre del mismo objeto. El objeto nace muchísimo antes de transformarse en una forma. El ejemplo de la Mesopotamia da cuenta, en realidad, que ese cajero de supermercado del pasado, lo que no tiene es una caja registradora, pero sí hay alguien que registra el comercio. Si nosotros tuviéramos que poner acá sucede lo mismo, este es el exterior de ese aeropuerto, esta es la foto. Si nosotros necesitamos buscar en un manual, digamos, ¿no? La palabra manual es muy simpática, porque el manual es de alguna manera el punto final de la reflexión. Es cuando llega el manual está todo bien. Ya está en el manual. El manual hoy es Google, ¿no? Pero digamos, me corrijo. Una parte de los manuales están en Google, la otra parte no está ahí y no es accesible para muchos. La realidad es esa. Eso está en las lecturas que cada uno puede hacer y cómo discute esto que venimos hablando, digamos, las tecnologías, la historia. Pero digamos, si un director de arte tiene que recurrir a un manual para conseguir un resultado, básicamente lo que va a tener es una fórmula ajustada, pero la mala noticia es que no lo necesito. No necesito un director de arte así. Dice que el trabajo del director de arte es muchísimo más delicado de lo que se piensa. Y lamentablemente, el director de arte queda rezagado o resignado a un área en donde supuestamente tiene que desarrollar objetos recurriendo solo a la memoria del pasado, es decir, recurriendo al registro. En una conferencia que dio Foucault en la Sociedad de Filosofía Francesa, en los 60, que se llamó ¿Qué es un autor?, llega a la misma conclusión que Bruno Latour. Dice, un texto en la pared tiene un firmante, pero no tiene un autor. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que eso que se escribió tiene una mano ejecutora, digamos, pero no tiene una autoría que hace que quien lo haya escrito se convierta en autor. Convertirse en autor, digamos, es poner la autoridad del conocimiento por encima del objeto. Casualmente, dice, si nosotros tuviéramos que reunir toda la obra de Nietzsche, por ejemplo, pondríamos las cartas, sí. Pondríamos todos sus escritos inéditos, sí, lógicamente. Sí. Y por supuesto, la obra dedicada, sí. Se pregunta Foucault, ¿pondríamos los tickets de la lavandería? Porque son de él, también. Es bastante simpático esto. Yo los pondría, yo pondría los tickets de la lavandería de Nietzsche. Especialmente porque es un tipo que logró escribir varias de sus obras pensándola
y luego escribiéndola de un tirón. Esto quiere decir una cabeza bastante singular que incluye la posibilidad de buscar entre los tickets de lavandería muchas más cosas de las que nosotros pensamos. Quiere decir que la relación del autor, la relación de ser autor de una obra, implica un consenso con la historia, con uno mismo. Tener autoridad para poder decir, esto es lo que yo presento como objeto. Pensemos que todos son objetos. El cielo es un objeto, un libro es un objeto, el aire mismo es un objeto. Entender los objetos como un sujeto de ser posible de diseñar no es algo que escapa, como dije antes, a la cantidad de artificios que nos rodean. Básicamente estamos rodeados de eso, no hay otra cosa. Quiere decir que si lo pensamos desde un punto de vista incluso académico, los objetos que nos rodean no son producto del arte, sino del diseño del humano, del diseño de lo humano. ¿Cuáles son los objetos que nos rodean y por qué? Que haya objetos artísticos que nos rodean es otra cuestión. A un artista o a un director de arte no lo llaman para diseñar objetos artísticos, sino para diseñar objetos de consumo. Yo necesito que determinado personaje en mi historia tenga un plato. Es muy fácil. ¿Cómo es el plato? ¿Cómo discuto el plato de mi personaje? Creo que hoy, de hecho, vi todas las ponencias, me resultaron muy atractivas, por supuesto, las celebro los puntos de vista. Y me he preguntado más de una vez cuáles son los objetos que cada uno tiene para poder discutir el conocimiento. Yo tal vez quisiera acercarme, para terminar, creo que ya estamos sobre la hora, para decir que de alguna manera el arte es un proceso de gran complejidad. El arte aplicado al diseño, y que debería llamarse diseño. Y que en todo caso, si buscamos algo, está adentro de la misma pregunta, no por fuera, no en la imaginación, no en el discurso desesperado del autor, sino en la totalidad del contexto y marco del pensamiento humano, que como composiciones y traducciones viene desde tiempos del pasado, simplemente para consolidarse una unidad de sentido. Es decir, no podemos pensar por fuera de esta manera. No podemos pensar que la creatividad es una musa. No somos Dios, no hay un Dios creador en tal término. Entonces, la razón de la cuestión del arte, la razón, ¿qué quiere decir razón? Argumento. Viene justamente de la demostración científica del siglo, a partir del siglo XIX, donde aparece entonces esta suerte de obligación de las ciencias en tratar de demostrar, y como dice Bruno Latour, no escapa al conocimiento común humano actual, es en todo caso el ariete para poder resolver las problemáticas de algo tan complejo como darle forma a los objetos que nos rodean. Insisto, el grado de complejidad que tiene la dirección de arte es que no debe visibilizarse como autor, sino dejar el objeto tal como si existiera. Tal como si existiera. Este es el gran desafío.
creo que queda claro para todos que cuando uno ve el artificio en las cosas, se llena de disgusto. Si yo veo el esmero del chef para decorar la comida, yo sospecho, la habrá tocado demasiado, digo yo. Al fin de cuentas yo quería una ensalada. Digamos que el artificio en sí, propone un autor en un lugar donde no corresponde. Cuando nuestra madre nos hacía la comida, simplemente era la comida. Cuando vamos a un restaurante, el chef pone el argumento del autor para sospechar una suerte de pretensión. Entonces, creo que es el tiempo, ¿no? ¿Puede ser? En efecto, Oscar venía leyendo justo en el chat que te decían este webinar es para verlo una y me parece que está. Sí, espectacular, Oscar. La verdad, muchísimas gracias. Todos tenían razón, realmente era para alquilar balcones. Muchísimas gracias.